Ecchapat. El jefe del pueblo mandó llamar a Ictán y a Huitzil, dos guerreros intrépidos y jóvenes, recién enlistados como soldados unas semanas antes, por lo que tenían el rango más bajo y les tocaba hacer tareas sencillas y aburridas, que los guerreros de mayor categoría les asignaban a modo de novatos. Estas eran andar de mandaderos, hacer guardias nocturnas o ser el mensajero entre los pueblos. En esta ocasión, el jefe Nakom Balam los mandó llamar precisamente para llevar un mensaje desde el pueblo costero de Samá, el cual tenía el mar color turquesa del Caribe como horizonte al oriente y la inmensa selva maya al poniente, al pueblo hermano de Cobá, que se encontraba en la profundidad de la selva. La indicación constaba de avisar al jefe del pueblo de Cobá del movimiento acelerado de los españoles a través de toda la península, por lo que debían de estar preparados para el enfrentamiento inminente. Ictán era un muchacho valiente y muy ingenioso. Le llamaban la atención las estrategias de guerra y todo lo que tenía que ver con la planeación de defensiva y ofensiva en el campo de batalla. Por el otro lado, Huitzil era intrépido y agresivo. Le gustaba dominar todo a la fuerza. Eran amigos desde la infancia y habían decidido emprender el camino del guerrero juntos. De alguna manera competían entre ellos para ver quién progresaba más rápido en la técnica de la batalla. Los dos amigos salieron de inmediato a su destino apenas portando sus vestimentas de cuero reforzado, taparrabos y pechera, y sus espadas de madera con incrustaciones de obsidiana. Calcularon que la noche los agarraría durante el trayecto de ida, así que llevaban paso acelerado. Los guerreros se adentraron en la selva espesa. A Ictán se le ocurrió tomar un camino que recortaba la distancia entre los pueblos. El sendero era poco transitado y a pesar de que estaba marcado, la flora lo buscaba consumir. Por lo tanto, en algunas zonas debían utilizar su espada de obsidiana para abrirse paso. «Esto nos hará llegar más tarde», dijo Huitzil en tono molesto mientras blandía su espada para cortar las ramas de unas enredaderas que le obstruían. «No te quejes, el camino aún así será más corto», comentó Ictán al retirar unas ramas para pasar. «Se nota que no nos visitamos entre pueblos. ¿Será porque nos tienen envidia y que los costeros somos mejores?», exclamó Huitzil con orgullo y alarde. «Quizá», dijo Ictán pensativo. «Eso mismo nos mantiene tan desunidos que creo que estamos en una gran desventaja contra la batalla que nos acecha». Ictán pensaba que los pueblos de la península deberían ser una unión para resistir y ayudarse en cualquier situación, lo cual en este momento no era así. Les habían llegado noticias que muchos pueblos del territorio habían sido abatidos por estar aislados o peleados con sus vecinos que pudieran haber sido sus aliados. Eso les preocupaba en verdad, ya que también tenían conocimiento del poder destructivo de las armas españolas. Ictán se sumió por un momento en sus pensamientos de guerra, mientras hacía movimientos con su espada para abrirse camino, hasta que llegó un momento en el que Huitzil lo sacó de su reflexión. «Ictán, mira eso». Huitzil se había adelantado unos metros para ver algo que estaba tirado en el camino. «¿Qué encontraste?», me preguntó Ictán mientras se acercó apresurado. «¿Huesos? ¿Huesos humanos?», dijo Huitzil. Tomó piezas de la osamenta y los examinó. «No tienen mucho tiempo, quizá un par de días». «¿Días?», Ictán hizo la pregunta sorprendido. «Mira», señaló hacia adelante, «hay más. Estos parecen ser más recientes». Los vio aterrorizado. «¿Por qué pones esa cara?», preguntó en tono de burla a su amigo, quien mostraba su angustia en el rostro. «Huitzil, estos desafortunados fueron devorados de tal manera que a los huesos les quitaron toda la carne y los dejaron limpios». Hizo una pausa para tragar saliva. «¿Fue un carnívoro? ¡Vaya cosa!», Huitzil exclamó, pero no mostró señales de temor. «Vamos ya, apresuremos más el paso», indicó y trotó, brincando los arbustos pequeños que le bloqueaban el camino. Ictán lo siguió. Aún caminaban por el sendero maltrecho cuando cayó la noche. Sin embargo, ya alcanzaban a ver las edificaciones de Cobá, sobresaliendo entre los árboles de la selva iluminadas con el color naranja por las antorchas que rodeaban a cada construcción. A medida que se iban acercando, notaron que la iluminación naranja de las antorchas que inundaba el cielo nocturno era inusual, y un aroma quemado predominaba en el ambiente húmedo. Aceleraron el paso. Aún no llegaban a la entrada del pueblo cuando escucharon gritos de desesperación de los habitantes por todos lados. Golpes de las armas metálicas contra las espadas de obsidiana de los guerreros defensores, y de pronto
el rugido de un arma mortal rasgó el aire. Aquello que se rumoraba entre los pueblos que podía matar de un solo golpe y sin siquiera acercarse. El jefe ha muerto!, se escuchó a lo lejos entre los gritos de la multitud. ¡Los españoles están atacando!, dijo Útzil con rabia empuñando su espada. ¡Vamos a apoyar!, exclamó. No va a ser de ayuda. Será mejor que regresemos a toda prisa a Samá para avisar de lo cerca que están los enemigos, argumentó Ictán. Es intolerante ver a nuestra gente morir. No podemos irnos así nada más, gritó Útzil a su amigo. Va a ser inútil, Útzil. Debemos prepararnos para el ataque en casa, le dijo su amigo para que entrara en razón. Mientras discutían los muchachos a las afueras de la ciudad, en la puerta donde ellos se encontraban, los habitantes de Cobá buscaban huir por ese lado. Mujeres, niños, ancianos iban a toda prisa con algunas de sus pertenencias en mano. No se percataron que un grupo de españoles armados los estaban siguiendo. Sonaron varios estallidos provenientes de los artefactos que portaban. Las personas caían chillando e inertes de inmediato al suelo. Fue entonces cuando Útzil, viendo aterrorizada la escena, se dio la media vuelta y le dijo a su amigo: «Vámonos». Se echó a correr. Mucha gente se adentró a la selva sin seguir el sendero. Los amigos hicieron lo mismo para tratar de perder a los enemigos. Nuevamente se escucharon los estallidos de las armas y gritos y llantos desgarradores se escuchaban por todos lados. Los dos guerreros de Samá llevaban varios minutos adentrándose en la selva nocturna cuando Ictán notó que Útzil ya no lo seguía. «¡Útzil!», lo llamó con cautela para no llamar la atención de los perseguidores. Sin embargo, notó que no había nadie a su alrededor, más que selva espesa y húmeda. Por lo mismo, los sonidos se enmudecían, además de la dificultad de ver por la oscuridad reinante. «¡Útzil!», volvió a hacer el intento, ahora con más volumen en su voz, pero fue inútil. Ictán cayó en cuenta que estaba fuera del sendero, y eso lo empezó a poner nervioso. A pesar de que era de temple fuerte y difícilmente lo dominaba el miedo, esta vez se sentía particularmente vulnerable por la escena que acababa de presenciar en Cobá y los huesos encontrados en el camino de ida, por lo que fue un mal momento para recordar la leyenda de una criatura que habitaba en la profundidad de la selva y atacaba a aquellos que se encontraban fuera del camino. Antes eso no lo hubiera hecho titubear, pero estos pensamientos ahora acorralaban su mente a la desesperación. Ictán apresuró el paso con dificultad para buscar el sendero nuevamente, pero no lo conseguía por la oscuridad que lo rodeaba y la espesura de la selva. Llegó un momento en el que el suelo que pisaba cambió de textura. Habían sido hojas y ramas mojadas, pero ahora parecía que había pisado algo suave y gelatinoso. Le dio curiosidad y se detuvo para palpar aquello que estaba bajo sus pies. Por la penumbra no lograba ver bien qué era aquello con sus ojos. Sin embargo, rápidamente distinguió aquello con el tacto y el olfato. Era carne con sangre y huesos que aún estaba tibia. Pasó un instante y escuchó algo a su alrededor. Alguien o algo caminaba en círculos rodeándolo. Ictán percibió que estaba a unos cuantos metros de él, pero las múltiples pisadas lo hicieron sentir escalofríos, haciéndole palpitar el corazón a toda velocidad. Quiso correr, pero no supo en qué dirección. Además, las piernas no le respondieron. No eran los españoles, ya hubieran accionado sus armas de escupefuego. Además, aquello que los echaba podía ver en la oscuridad. Conocía perfectamente la ubicación de su presa. «¿Quién está ahí?», preguntó Ictán, alzando su arma apuntando hacia adelante mientras lo seguía en la dirección donde provenía el sonido de las pisadas que lo rodeaban. «Esta noche estamos de suerte. Mucha carne. Esta batalla nos está trayendo un festín constante, de todos los sabores, tamaños, gritones y correlones». 7 voces diferentes se escucharon una tras otra en la penumbra de la selva. Ictán se esforzaba por averiguar con la vista quiénes eran. Apenas llegaba una luz tenue color naranja de los incendios provocados por los españoles en Cobá. «¿Acaso eres tú, el de la leyenda, el señor de los 100 pies?», preguntó Ictán a sus interlocutores. «Oh, sabes de mí». La voz más imponente de las 7 habló con cierto asombro. «Claro, se dice que acechas fuera del camino y los desafortunados caen en tus manos, como ahora».
agregó el guerrero nervioso, quien continuaba girando sobre sí, siguiendo el sonido de las pisadas de aquello que estaba a unos cuantos metros. Calculó que eran unos escasos 3 metros de distancia. Tienes razón. Voy tras aquellos que dejan el camino, y en ambos casos real y sentido figurado. La misma voz replicó. ¿A qué te refieres en ambos casos?, cuestionó Ictán, tratando de disimular su temor y buscando que su valentía se mantuviera en pie junto a él. Si bien hay gente que pierde el rumbo del sendero entre la selva, también hay gente que pierde su sendero del destino, de sus motivos de vida. Esos son nuestras principales víctimas, respondió. Había escuchado historias de la gente que perdida en su sentido de vida viene a la selva a pedir que te la lleves. ¿Eso haces entonces?, Ictán confirmó. Correcto, joven guerrero. La voz se escuchó más cerca. Sin embargo, no tomamos las vidas así como así. Les damos una oportunidad a aquellos que quieren vivir, complementó la criatura. ¿De qué se trata?, indagó Ictán. Bien, te plantearé un acertijo. Si lo resuelves, te daré una oportunidad de vivir, dijo acercándose lo suficiente para distinguirlo por la débil luz que le llegaba de las afueras de la selva. Ictán percibió con las siluetas que eran 7 cabezas las que tenía su interlocutor. De momento, solo una de ellas hablaba. Asumió que era el cerebro principal. Estoy listo, aseguró Ictán, bajando el arma y preparándose firme viendo a los ojos de la cabeza más cercana. Tenía que inclinar la cabeza hacia arriba, pues la criatura era más alta. Identificó que aquello tenía un rostro humano, con cabello ralo, delgado y oscuro, ojos que si bien eran café en su totalidad, se tornaban negros en la penumbra, y unos dientes muy afilados que le servían para desprender la carne humana fácilmente se acomodaban en una sonrisa desagradable frente al guerrero. Vaya, que eres valiente. Bajas tu arma, normalmente me atacan antes del acertijo, dijo la criatura en tono burlón. No tiene caso, vamos a hacer esto, pero antes me gustaría conocer tu verdadero nombre, señor. En serio que eres diferente, nadie se ha preocupado por ello antes. Casi estoy tentado a dejarte ir solo por eso, mantenía su tono burlón. Pero te lo diré, soy Ek-Chapat, el señor de los 100 pies, guardián de las selvas y cazador de quienes pierden su rumbo, dijo la criatura orgullosa e irguiendo más el cuerpo haciéndolo más alto. Yo soy Ictán, guerrero del pueblo Samá. Soy portador de noticias para ayudar a mi pueblo en los ataques de los españoles. Ictán agregó detalle a su presentación para enterar al señor Ek-Chapat que tenía un propósito y urgencia. Muy bien, basta de charla, dijo cortante Ek-Chapat. Te plantearé el acertijo, del cual dependerá tu vida. La criatura se concentró y meditó lo que iba a decir. Ya notaba que su presa actual era más lista que cualquier otra que había acorralado antes. Puede flotar, pero no volar. Aún teniendo el tamaño de una ballena, el viento lo mueve. Encallan y desencallan. ¿Qué es, señor Ictán?, retó el monstruo. Veamos, pensativo Ictán. Puede flotar, pero no volar, repitió en voz baja llevándose la mano a la barbilla. Pueden flotar, pero no volar. Tienes 1 minuto para dar una sola respuesta correcta, agregó Ek-Chapat en forma retadora, mientras todas sus cabezas sonreían en la penumbra mostrando sus dientes afilados. Pueden flotar, pero no volar. Aún teniendo el tamaño de una ballena, el viento los mueve, encallan y desencallan. Se repetía constantemente a sí mismo en voz baja y pensativa. A pesar que tenía el tiempo contado, Ictán no se sentía nervioso, pensaba y pensaba para sí mismo. A lo lejos escuchó los gritos de la gente, que era atacada por los españoles, lo que hizo recordar la primera vez que vio un desembarque en las costas mayas, hacía unas semanas. Mientras Ictán y Utzil hacían guardia en la torre de la costa a la distancia en el horizonte, se apareció un punto oscuro, que al pasar el tiempo se hizo más grande cada vez. Al cabo de unos minutos ya tenía forma. Era una estructura café, de aparente madera. Se movía lento, pero continuo. En la parte superior tenía unas telas blancas con una cruz roja, las cuales las agitaba el viento.
pasado un tiempo vieron cómo se desviaba para llegar a la costa no muy lejos de ahí. Los 2 guerreros bajaron de su guardia y avisaron al capitán, acompañados de más guerreros. Fueron a reconocer aquello. Estando a una distancia segura, escondidos entre las selvas, podían ver esa cosa que ahora era enorme a la orilla de la playa. En efecto, era de madera, y las telas que estaban atadas a unos mástiles estaban siendo recogidas por varias personas que se colgaban entre cuerdas. De aquella cosa bajaron múltiples personas con un equipamiento metálico por todo el cuerpo y unas armas alargadas pero sin punta afilada. Más tarde las conocerían como las escupefuego. Los guerreros se llenaron de asombro e Ictán, que quería ir a recibirlos, por lo contrario Utzil quería atacarlos porque los consideró invasores en aquel primer momento. No estaba equivocado. «Un barco», dijo Ictán a su interlocutor, quien tenía la mirada fija en él, incluso con la intención de ponerlo nervioso. «Un barco, señor Ekchapat, esa es la respuesta. Flota pero no vuela. Estando enorme, lo puede mover el viento por las velas y se atora en la arena para dejar su tripulación, baje o se marche según lo deseen. Los españoles los han traído», dijo el guerrero con amargura. Ekchapat lo observó asombrado y en silencio por unos instantes. Sus dientes afilados fueron desapareciendo conforme se desvanecía su sonrisa macabra. «Vaya», dijo al fin, «en realidad eres bueno. Creo que elegí muy mal mi adivinanza. Vienes de enfrentarlos y se me ocurre hacer referencia a los invasores. Aún así te felicito, guerrero. El mismo acertijo lo he usado desde que los vi llegar, yo estando desde las profundidades de la selva. Y esta noche apenas lo he usado 2 veces. Mi primera víctima intentó atacarme en lugar de razonar, perdiendo toda oportunidad. Era un guerrero como tú», dijo el señor de los 100 pies. «No puede ser. ¿Utzil?», Ictán murmuró. «No puede ser». «¿Quién sabe? Ni siquiera me dijo su nombre. Traté de ser amable, pero bueno, intentó ser valiente. En cuanto a mí, mi promesa cumpliré. Eres libre. Ve y acaba con esos invasores. Me comeré y despellejaré cuantos pueda». Ekchapat volvió a esbozar una sonrisa en cada una de sus caras y con un movimiento brusco dio media vuelta y se movió rápidamente en dirección hacia donde se escuchaban los gritos. Apenas si se escucharon sus pisadas entre los arbustos y ramas de la selva. Él desapareció. Ictán se quedó quieto de pie unos minutos asimilando su encuentro con el monstruo y pensando que aquello que había pisado hace unos momentos, de seguro, eran los restos de su amigo Utzil.